Hacía tiempo que estaba convencido de ello, pero ahora creía experimentar la inminente y terrible presencia del horror extraterrestre y vislumbrar un prodigioso avance en los tenebrosos dominios de tan antigua pesadilla. Sean todos bienvenidos, mis estrellas del abismo. Lo que hoy les traigo no es un simple relato, sino un velo que se rasga entre lo imaginario y lo real. Algunos sucesos de nuestra historia guardan sombras que nunca debieron salir a la luz, y hoy los pondremos en tela de juicio. Escuchar lo que sigue te hará preguntarte, ¿dónde termina la creepypasta y dónde comienza la realidad? Todo lo que aquí escucharás puedes confirmarlo con tus propios ojos, aunque te advierto, quizá no deberías. Desde mi visión de jaguar cósmico, les revelaré fragmentos prohibidos de hechos que la razón se niega a explicar. Sin más que añadir, comencemos. Me llamo Dr. Arthur Kingsley Porter. Durante más de 2 décadas dediqué mi vida al estudio de lo que sobrevive en piedra, monasterios, claustros y capiteles de la Europa occidental. He pasado noches enteras midiendo proporciones, copiando inscripciones que apenas se adivinan bajo capas de musgo y humedad, comparando motivos que reaparecen a través de los siglos. Algunos de mis colegas recuerdan mi catálogo de capiteles románicos en Aquitania, donde señalé símbolos que no podían explicarse por la mera transmisión estilística. Otros me citan por mis estudios en los claustros de Navarra, donde documenté cruces y volutas que parecían más anatómicas que vegetales. Incluso fui invitado en Dublín a presentar mis observaciones sobre ciertas losas cerámicas halladas en abadías menores, piezas que no encajaban en el repertorio cristiano conocido. No todos aceptaron mis conclusiones. Para algunos era un académico meticuloso, para otros, un hereje disfrazado de arqueólogo. Pero incluso quienes me despreciaban reconocían que había un hilo que unía mis investigaciones, la obstinada certeza de que bajo la historia oficial late una memoria más antigua, demasiado incómoda para ser aceptada. Ese hilo me condujo a Irlanda, a la costa occidental, donde persistían rumores sobre restos monásticos poco estudiados y tradiciones locales que hablaban de tiempos anteriores a los santos y a las iglesias. Mis notas estaban ya ordenadas para un nuevo artículo, había registrado columnas, inscripciones y hasta fragmentos dispersos de mosaicos cuya procedencia aún debatía. Era, quizá, el trabajo más ambicioso de mi carrera. Pero entonces llegó la tormenta. El cielo se cerró como una losa, y el mar rugió con una violencia que ningún pronóstico había anticipado. Mi pequeña avioneta, cargada con papeles, negativos y útiles de campo, fue sacudida como un juguete en manos de un dios cruel. Recuerdo el sonido de las alas desgarrándose, el chasquido del fuselaje y el instante en que la gravedad me arrebató del aire. El impacto contra la costa fue brutal. No sé cuánto tiempo permanecí inconsciente. Cuando desperté, la lluvia me golpeaba el rostro y apenas podía distinguir, entre relámpagos, los restos retorcidos del avión. Mis pertenencias habían quedado esparcidas entre la arena y las rocas, y el mar se llevaba ya fragmentos de todo lo que había construido con años de esfuerzo. A duras penas conseguí arrastrarme lejos del fuselaje. Mis manos estaban ensangrentadas, mis ropas empapadas, pero estaba vivo. No podía decir lo mismo de mi investigación, ni de mi futuro académico. La tormenta había decidido por mí. El amanecer llegó sin gloria, con una depresión indescriptible. Fue apenas un desgarro gris en el horizonte, un resplandor mortecino que reveló la extensión de la isla con una frialdad cruel. Me desperté entre los restos del fuselaje, en el cual decidí volver por refugio,
con el cuerpo dolorido y la boca reseca por la sal. El rugido de la tormenta había cesado, y en su lugar reinaba un silencio áspero, punzante, que hacía más evidente mi soledad. Me levanté con dificultad, reuniendo lo poco que había resistido al mar, mi libreta, algunos instrumentos, un par de bengalas. El resto se había perdido en la noche, arrastrado a lo profundo o reducido a escombros irreconocibles. Con los huesos aún entumecidos, emprendí la marcha hacia el interior de la isla en busca de algún signo de civilización. Pero no había nada. Recorrí la línea costera, luego los campos de hierba ondulante y las colinas irregulares que conforman la espalda de Inisbofin. No encontré ni un rastro de humo, ni una construcción, ni siquiera las marcas de senderos o ganado que delataran presencia humana. Solo piedras, musgo y un viento helado que parecía burlarse de mis pasos. La isla se mostraba como un páramo intacto, indócil, ajeno a la huella de los hombres. El hambre comenzó a pesar en mí, pero más que el hambre física era otro, más profundo, el que me empujaba, el hambre de conocimiento. Esa ansiedad que me había llevado tantas veces a recorrer claustros y ruinas, a arriesgar mi reputación en conferencias, a pasar noches enteras descifrando símbolos que los demás consideraban triviales. Ahora, en la desolación de aquella isla, esa hambre se encendía de nuevo, como si algo me llamara desde lo oculto. Y lo encontré. En el flanco de una colina, entre rocas húmedas cubiertas de líquenes, vi una abertura oscura que no figuraba en ningún mapa ni descripción de Inisbofin que hubiera leído. No era grande ni evidente, como si la misma isla hubiera querido disimularla. La entrada se hundía en la tierra como una herida secreta, un pasaje hacia un interior que ningún investigador había registrado jamás. Me detuve frente a ella con el corazón acelerado. Aquello no era solo un refugio. Era una invitación. Sentí un estremecimiento recorrerme la espalda. Las cuevas siempre habían tenido para mí un doble filo. Eran a la vez promesa de descubrimiento y amenaza de lo que jamás debería ser hallado. Pero mi obsesión, esa necesidad de dar un paso más allá que mis colegas, me llenaba la boca de agua como a un animal que olfatea presa. Allí, frente a la entrada, comprendí que todo lo sucedido, la tormenta, el accidente, la soledad, no era más que un preámbulo. El verdadero destino que me aguardaba se abría en esa grieta de piedra, silenciosa, expectante. Me arrodillé, acomodé lo poco que había rescatado del avión, y comencé a prepararme. Porque si algo había aprendido en mis años de investigación era que lo desconocido no perdona la improvisación. Y sin embargo, mientras revisaba mi equipo con manos temblorosas, sabía en lo más profundo que ninguna preparación sería suficiente. La isla me había arrojado un reto. Y yo no podía y tampoco quería negarme. El resplandor rojo de la bengala iluminó la entrada como si abriera una herida viva en la roca. El humo sulfuroso llenó mis pulmones mientras me internaba, y de inmediato el aire cambió, húmedo, pesado, impregnado de un olor metálico que confundí con la presencia de hierro oxidado. La geología de la isla podía explicarlo, pensé al principio, aunque había algo más denso, más acre, que parecía adherirse a mi lengua como sangre seca. El pasaje se estrechaba y se ensanchaba con irregularidad, obligándome a arrastrar la mochila en ciertos tramos. La luz temblorosa arrancaba sombras que se movían como si respiraran, y el eco de mis pasos devolvía un sonido deformado, hueco, como si no caminara yo solo.
y entonces pude vislumbrar algo que no esperaría ver ahí. Las paredes, ennegrecidas por el hollín y la humedad, estaban cubiertas de pinturas rupestres. No eran simples garabatos de cazadores primitivos, sus trazos tenían un orden que revelaba un conocimiento extraño, una cronología que escapaba a lo común. Reconocí, con una mezcla de asombro y terror, contornos de tierras unidas, un mapa burdo pero inequívoco de Pangea, como si sus autores hubiesen tenido acceso a un tiempo anterior al tiempo. Más perturbador aún eran las figuras pintadas que habitaban esas escenas. Unas representaban a criaturas alargadas, encorvadas, con torsos humanos deformados y extremidades animales. Garras, patas digitigradas, espinas dorsales como cuchillas. Eran los que devoraban, los que cazaban a su propia especie, los Seed Eaters. Su presencia en las pinturas no podía ser casualidad, pues había escuchado rumores dispersos en Norteamérica sobre ellos, siempre envueltos en incredulidad. Ahora estaban grabados en piedra con una fidelidad imposible. Pero no eran los únicos. En escenas separadas, casi como si se tratara de una casta distinta, aparecían colosos de cabeza desproporcionada, con la mollera hinchada en una suerte de corona natural. No tenían facciones. Ninguna. Los rostros eran superficies lisas, como si alguien hubiera arrancado la posibilidad misma de identidad de aquellas criaturas. Su tamaño superaba con mucho el de los presuntos Seed Eaters, y las escenas los mostraban erguidos, vigilantes, rodeados de símbolos espirales, como guardianes, deidades deformes o reyes malditos. Dos linajes. Dos horrores distintos. Ambos coexistiendo en una narración rupestre que hablaba de batallas, sometimiento y rituales. La sangre me martillaba las sienes. Aquellas pinturas hablaban de seres que no debían existir, y menos aún en esa isla olvidada de Irlanda. Eran demasiado exactas, demasiado intencionadas para ser obra de un grupo errante. Aquello pertenecía a una civilización perdida. Avancé, fascinado y repugnado a la vez, y con cada paso el olor metálico se intensificaba. Ya no era solo óxido, era un hedor denso, como si las paredes mismas sudaran hierro coagulante. Pasé los dedos sobre una de las figuras y sentí la aspereza de la roca, y algo más. Una textura granulada, casi como escamas fosilizadas, incrustada bajo la pintura. La caverna respiraba. La sensación se hizo insoportable cuando alcancé una cámara más amplia. Allí, las paredes estaban cubiertas de símbolos en espiral, más complejos que las figuras anteriores, como si contaran un relato de ciclos interminables. En el centro, sobre el suelo irregular, se levantaba un montículo de rocas ennegrecidas y huesos que no correspondían a ningún animal que conociera. Largos, retorcidos, algunos con perforaciones que parecían hechas adrede, como si hubiesen sido convertidos en flautas o instrumentos rituales. Me incliné, temblando. El olor metálico emanaba de allí, más fuerte, más invasivo, como si el mismo aire estuviera fermentado en óxido y sangre antigua. Y fue entonces cuando un pensamiento irracional, ajeno y brutal, se grabó en mi mente como una marca ardiente. Una ciudad oculta, llamada Cetulia. Mis pasos me llevaron aún más adentro, más allá de lo que cualquier cartografía de la isla hubiera podido sugerir. El aire se volvió tan pesado que cada inhalación era un esfuerzo, y la bengala se consumía con rapidez, como si la oscuridad quisiera devorarla. Al doblar un pasaje inclinado, la roca desapareció súbitamente bajo mis pies y quedé de pie en el borde de un abismo imposible. Una bóveda ciclópea se abría ante mí,
un vacío de dimensiones tan vastas que no podía concebirlo bajo la corteza terrestre. Según mis cálculos, estaba a más de 100 kilómetros de profundidad, y sin embargo, allí se desplegaba lo que parecía un cielo subterráneo, iluminado por vetas minerales incandescentes que se cruzaban como auroras petrificadas. Allí, erguida en la penumbra mineral, se extendía Cetulia. Era una ciudad inmensa, tan desproporcionada que mis sentidos se negaban a calcularla. Los edificios se elevaban como rascacielos primordiales, pero sus esquinas eran huesos descomunales, osamentas que alguna vez pertenecieron a criaturas que jamás debieron existir. Aquellos restos se habían fosilizado en la misma piedra y eran usados como columnas o soportes, recubiertos de ónice brunido, obsidiana y planchas de oro ennegrecido, que brillaban como brasas apagadas. El efecto era glorioso y ominoso a la vez. Era como observar una metrópoli de los dioses, sepultada en el tiempo y preservada con intenciones que no podían ser humanas. Me arrodillé en el borde del abismo, y fue entonces cuando noté las paredes cercanas grabadas con símbolos. No eran simples tallas, eran jeroglíficos de una civilización perdida, mucho más antiguos que cualquier escritura conocida. Acerqué la luz de la bengala y contuve la respiración. Los jeroglíficos mostraban escenas de un mundo unido, una Pangea viva, con mares aún sin nombre y montañas en formación. Allí, representados con trazos minuciosos, se veían los colosos de cabeza coronada y sin rostro, alzándose sobre tribus humanas diminutas que parecían rendirles culto o ser sacrificadas ante ellos. Junto a estas escenas, en otros paneles, los Seed Eaters aparecían como cazadores y verdugos, no como dioses, sino como servidores o soldados de un orden mayor. Lo imposible era la precisión. Aquellos jeroglíficos mostraban fenómenos geológicos que la ciencia moderna apenas empezaba a reconstruir. Representaban continentes antes de su separación, ríos que ya no existían, y constelaciones distorsionadas, como si el cielo mismo fuese diferente en su tiempo. Lo que observaba no era el vestigio de una cultura humana primitiva. Era algo más antiguo, más perverso. Una civilización no humana que había florecido en los albores de la tierra, en los días de Pangea, y que de algún modo había dejado aquí su legado pétreo. Un temblor recorrió mi cuerpo. Yo, el arqueólogo que siempre había buscado la gloria del hallazgo, sabía en ese instante que me encontraba ante una prueba condenatoria, un descubrimiento que jamás podría ser revelado sin que el mundo entero colapsara en su propia cordura. Me apoyé contra la roca, sudando frío, y fue entonces cuando lo sentí. La palabra, no pronunciada, no escrita, sino grabada en mi mente con fuego y eco. Cetulia. La ciudad que no debía existir, y que sin embargo se alzaba intacta, preservada en las entrañas de la tierra desde épocas inmemoriales. Después de tal haya menor que Go decidí escapar, alejarme. Se sentía maldita esa ciudad, peor no importa qué camino tomara, todos me dirigían de vuelta a ese abismo. En un error mío por correr desesperadamente no alcancé a detenerme y me resbalé desde el filo del risco cayendo irremediablemente. La caída no tuvo fin. El suelo me golpeó por todos lados con una violencia súbita, y mi cuerpo fue devorado en la negrura. El aire que cortaba mis pulmones era húmedo y frío, impregnado de un sabor metálico como sangre vieja. La luz de mi linterna se extinguió en el primer impacto contra las rocas, y el resto del descenso fue un torbellino de sombras. Recuerdo haber chocado contra varias salientes, mis huesos crujiendo, mi carne desgarrándose, y, sin embargo, nada me mataba. Era como si el abismo mismo amortiguara mi caída, como si invisibles manos me sostuvieran, prolongando mi agonía para un propósito mayor.
El tiempo se disolvió, segundos o días pudieron haber transcurrido. Cuando al fin me detuve, mi cuerpo yacía sobre un suelo blando, húmedo, cubierto de una capa espesa de limo verdoso que parecía respirar bajo mi peso. Abrí los ojos, y lo primero que vi fue un resplandor extraño en la distancia, una claridad que no debía estar allí, el fulgor enfermizo de estructuras que no reflejaban la luz, sino que parecían generarla desde dentro. Me puse de pie tambaleante, y la visión se desplegó ante mí. Cetulia. No una caverna, no un refugio mineral, sino una ciudad sepultada bajo la tierra desde épocas en que la tierra aún se retorcía en la unión de los continentes. Pude vislumbrar y estudiar un poco mejor lo que había visto antes de caer, torres colosales que emergían del suelo de piedra, rascacielos cuya osamenta estaba formada por gigantescos huesos ennegrecidos, reforzados con ónice, obsidiana y oro corrompido. Algunas estructuras parecían palacios, otras tumbas ciclópeas, y todas estaban inclinadas en ángulos asimétricos que herían la razón humana. El cielo, si es que así podía llamarse, era un domo luminoso que pulsaba como la membrana de un organismo vivo, irradiando un fulgor glauco que no provenía del sol ni de la luna. El silencio se rompió entonces con un murmullo. No provenía de mis oídos, sino del suelo mismo. El aire vibraba con un cántico subterráneo, un lamento en una lengua sin fonemas humanos. Sentí que cada sílaba me atravesaba el cráneo, obligándome a retroceder hasta que tropecé y caí de rodillas. Y allí los vi. De entre pasajes oscuros y grietas imposibles emergieron figuras torpes, homininos deformes, ciegos, de piel pálida como hueso expuesto, húmeda como la de un anfibio. Carecían de ojos, en su lugar, cuencas selladas por membranas opacas palpitaban como si aún buscaran ver. Su andar era errático, pero cada movimiento estaba cargado de un propósito instintivo. Olían el aire, escuchaban mis pasos, y con gruñidos guturales se comunicaban entre sí, formando un coro de ecos subterráneos. Avanzaron hacia mí sin prisa, con la solemnidad de un ritual ya repetido innumerables veces. Intenté huir, pero mis piernas apenas respondían. Fui rodeado, arrastrado por garras húmedas que sujetaban mis brazos y piernas. Su contacto era frío, viscoso, como tocar cadáveres recién extraídos del agua. Me llevaron hasta la plaza central. Allí se levantaba un altar ciclópeo construido con vértebras y costillas de proporciones imposibles. Y en el centro, dominando la escena, estaba el cráneo colosal, una cabeza descomunal de homínido, con una mollera prominente y deformada en forma de corona, como si alguna fuerza hubiese querido imitar la idea de realeza en carne. Sus fauces abiertas se ofrecían como un trono invertido, y a su alrededor los homínidos depositaban ofrendas, colmillos humanos, cráneos vaciados, fragmentos de obsidiana, tablillas corroídas de oro. El hedor era insoportable. No era solo podredumbre, era el olor de hierro oxidado, de médulas fosilizadas y sangre seca acumulada por milenios. Comprendí, con un horror glacial, que aquellos seres no adoraban al cráneo. Lo alimentaban. Los cantos aumentaron, vibrando en mi pecho como un martillo invisible. Mi mente suplicaba por despertar, pero algo me decía que nunca había estado tan consciente. Las criaturas me alzaron, sin violencia pero con firmeza inexorable, y me colocaron sobre la osamenta, justo frente a la mandíbula petrificada del gigante. Mi última visión fue la de las cuencas vacías del cráneo brillando con una luz interna, como si algo, desde dentro de la osamenta, abriese lentamente los ojos. Después, solo vino la oscuridad abrasadora. Mi nombre es Ezekiel H. Granford,
profesor de antropología comparada en la Universidad de Miskatonic. He dedicado mi vida a rastrear los fragmentos de lo que muchos insisten en llamar mito, relatos que se disuelven en rumores, desapariciones inexplicables, fenómenos atmosféricos que no cuajan en las explicaciones convencionales. Pero los fragmentos se han vuelto demasiado persistentes, demasiado parecidos, y he comenzado a creer que hay algo que sí se puede reconstruir. No creo en coincidencias. La desaparición de Porter no puede aislarse de lo que ocurrió décadas después, ni de lo que los climatólogos llaman todavía ilusiones ópticas. Todo encaja demasiado bien. En 2005, el huracán Katrina asoló Nueva Orleans y buena parte del Golfo de México. Las imágenes oficiales muestran un ciclón monstruoso, pero las fotografías satelitales que revisé copias internas filtradas a nuestro archivo en Archive mostraban algo más. Entre los anillos nubosos del ojo del huracán se distinguían líneas rectas, torres verticales, geometrías que ningún fenómeno meteorológico debería trazar. La explicación oficial fue censurada bajo el sello de artefactos de procesamiento digital. Lo inquietante es lo que hallé en los meses posteriores al desastre, decenas de reportes civiles en Luisiana y Mississippi que hablaban de edificios que se veían en el cielo durante las fases más violentas de la tormenta. Testigos describieron rascacielos imposibles, que titilaban entre los relámpagos, suspendidos en las nubes como si flotaran. Muchos descartaron sus propios recuerdos, convencidos de que eran delirios causados por el pánico. 10 años más tarde, en Foshan, China 2015, la misma visión se repitió a plena luz del día. Multitudes fotografiaron la silueta de una ciudad entera en el cielo, torres, calles, una urbe suspendida. La prensa habló de un espejismo atmosférico, una fata morgana. El fenómeno fue real, registrado y discutido en foros científicos. Pero las imágenes que conservo en mi archivo comparadas con las notas de Porter antes de su desaparición revelan que la forma de esas torres coincide con sus bocetos de lo que él llamó la ciudad oculta, Setulia. Lo que vi es más perturbador que cualquier espejismo. Katrina no fue solo un huracán, fue la distracción, el velo, el estallido que encubrió un movimiento tectónico mucho mayor. Mientras las autoridades lidiaban con el desastre, Setulia emergía de la tierra, desplazándose como un leviatán oculto, proyectando su reflejo en la atmósfera. Foshan no fue una coincidencia, fue la repetición del mismo acto, en otro continente, en otra grieta del mundo. La lógica es aterradora pero simple. Setulia se manifiesta cuando catástrofes masivas generan la energía suficiente para romper el velo. No es ilusión, es revelación. Katrina fue el nacimiento a la vista de todos, y Foshan, la confirmación para los incrédulos. Cierro estas páginas con las manos temblorosas porque ya no se trata de suposiciones, ni de mitos que pueden ignorarse. La ciudad que Porter encontró bajo la roca, la misma que se alzó sobre Nueva Orleans en 2005 y sobre China en 2015, sigue ahí, esperando otra tormenta, otro cataclismo para asomarse. Katrina llegó a la costa del Golfo de México como un monstruoso huracán categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos superiores a los 280 kilómetros por hora y acompañado por poderosos tornados que borraron poblaciones enteras. Un ejemplo más de los efectos devastadores de Katrina en el estado de Mississippi. Justo en el lugar donde me encuentro en estos momentos, hasta hace 3 días había una casa. This video surfaced out of China, and it looks like their city is floating in the clouds. Of course, we can't verify if the video is real or not. 这在大陆广东佛山这边，日前却出现了海市蜃楼景观。这个杰比04的大楼呢，矗立在云层当中，引发大家热议。但是当地的民众大多没有看到，网友就质疑说，这会不会是拍到镜面折射出来的效果？